Bueno, pues aquí estamos un día más en estos martes de encuentro con Canarias. Alguien me decía, Isidro, los martes para nosotros, para los oyentes, es un día bueno, que lo tenemos bien grabado desde hace muchos años, porque, bueno, yo le decía que, bueno, no sé cuántos años llevaremos los martes, pero ya son unos cuantos con el amigo Isidro Cedrés, Ajulañate. Jul, buenos días. Bueno, pero me gusta cuando la gente viene, te dice, te reconoce y sobre todo más, no es el reconocimiento, el hecho de que llegamos. Que por mucho que algunos digan que esto no, que esto está tocado, que esto ya muere, que esto tal, pues seguimos vivitos y coleando y seguimos con las mismas premisas, con la misma educación, pero con la misma contundencia en cuanto a las críticas constructivas acerca de nuestra tierra, de nuestra patria canaria, ¿no? Y el hecho de estar de moda nunca ha sido un problema nuestro, ¿no? No. Bueno, pues ya está. Además, Si la cosa va de moda, pues no va, bien. no van por ahí los tiros, ¿no? Si hay algo de lo que hablar, pues encantado de poder hacerlo, y si tiene Sí, sentido común, más todavía. claro. Y sobre todo cuando se trata del respeto a nuestra gente, primero que nada, también al territorio que ocupa Sí, nuestra gente, porque nos preocupa, lógicamente, el que se pueda hacer. Yo hablaba con una de esas personas y me decía, no entiendo cómo se limitan ahora los espacios naturales de la isla y de otras islas, porque los turistas vienen de fuera. Oye, los turistas es una cosa, pero nosotros también. ¿Por qué no puedo subir yo al Parque Nacional del Teide? ¿Por qué no puedo disfrutar de mi naturaleza? ¿Por qué no puedo coger y meterme? Es decir, hay una situación como de que todo el mundo que va al monte es un delincuente y no es cierto. Es decir, mucha gente que lo que queremos es disfrutar, nos gusta nuestra floresta, como decía Viera, nuestra naturaleza vegetal, los insectos, los animales, el respirar aire puro. Tenemos los canarios, y especialmente en estas islas occidentales y en Tenerife, una calidad de aire que no lo tienen en todas partes, y que, pues bueno, ¿por qué no disfrutar de todo ello? Cada vez se le tiene más miedo a llevar comida, tienes que ir a un sitio, a un restaurante. No, oye, pues a mí me gusta seguir con el sentido de toda la vida, de llevar mi tupperware, mis fiambreras, llevar mi comidita, y comer en la naturaleza. Oye, eso sí, como me enseñaron, educado, sin ensuciar, todo se puede, ¿no, Isidro? Se puede y se debe. Lo que pasa es que las cosas han cambiado tremendamente, Isidro, también. Esos 5 millones de visitantes al año en una tierra, en una isla que no llega al millón, está claro de que empieza a ser un tremendo problema, sí. Y donde quiera que ir te encuentras con tremendas colas, montón de tráfico, controles, porque ahora están controlando de que no vaya demasiada gente. Pero cuando digo demasiada gente, ¿de quién están hablando? Sí, ¿De los claro. que vienen de visita o de nosotros? Mira, yo, el Cabrero, el pibe ese que tiene Sí, premios de queso, sí, en exacto, el de Teno Alto, Buenavista. Ujú. De efectivamente. los altos, ¿eh? Y resulta que en el bar-restaurante Aquí Me Quedo, en la carretera mismo, en Taganana, justo Sí, encima de la iglesia, le compra unas cuñas, curado, que como que me gusta a mí el queso sí, curado ese, que a le mí metes el también. cuchillo y no consigues cortarlo, se te Sí, sí. esgorrifa todo. Sí. Y yo hace tiempo que no voy por ahí, y hace tiempo que no voy por ahí por no sufrir esas tremendas colas, la falta de aparcamiento y toda esa historia. Yo iba mucho por ahí, le compraba las cuñas y demás. O sea, al Teide fui, pues no sé si fue el año pasado, dimos una pequeña excursión para arriba Ujú. y vine quemado. Aquel no es mi Teide, aquel no es el lugar donde yo he vivido un montón de años profesional y personalmente, donde iba a hacer mis Sí. caminatas ¿Por y qué? demás, ¿En qué porque lo ves cambiado? cambiado totalmente, que aquello ya es un, como bien me dijo uno de mis hijos, papá, esto es un parque temático, esto no es un parque nacional, de la forma en que lo están orientando. Además, la última planificación y palabras de la jefa del Cabildo, todo va orientado hacia la explotación, nada va orientado hacia la conservación. Sí. Y nada, o sea, lo veo negro. Además, esta gente incluso celebra de que el último mes ha subido en cantidad de visitantes con respecto al año anterior, pero oye, que es una isla que tiene un límite y el límite lo pasamos hace tiempo.
Uno de nuestros hobbies como familia Ujú. era quedar con los chicos. Por ejemplo, el domingo vienen a comer a casa unas piñitas, unas costillas, un mojito de cilantro y esas cosas que nos unen, cháchara y demás. Y de vez en cuando teníamos la costumbre de salir por ese norte para allá y entre Los Silos y Buenavista, los charcos, Ujú. llevarnos eso, llevarnos un medio picnic, llevar una cervecita fresca y pasar parte del día ahí. Ahora es que ni se nos ocurre siquiera, porque no hay un puñetero charco donde no veas 40 guiris metidos ahí dentro. ¿Y por qué? Porque lo que era nuestro, aquí hay playas. Y las playas fueron incluso creadas para atraer turismo. Ahí tienes las Teresitas, entre Sí. otras, y luego las playas que están por toda esa zona del Pero suroeste, de sabes, Playa de sabes las Américas. pero sabes una Pero cosa, que está, yo te digo porque lo he visto de cerca, yo he visto extranjeros que ya vienen con todo eso sabido, ya vienen con la sí, sí, lección no, aprendida. te abren el teléfono y ya tienen todas las direcciones, todas las calas, todos los sitios. No hay un rincón secreto, y digo secreto porque si es nuestro debe ser secreto, donde nos veíamos las mismas caras de vez en cuando, donde estaba aquel señor pues pulpeando en una esquina y tú un poco más allá tumbado sobre una piedra, porque ni siquiera es una playa y tienes que bajar por aquel risco para meterte en el agua, porque te digo, ahora es que ello está llenísimo de gente. O sea, abren el teléfono, ven la aplicación Y se ha y los... facilitado incluso el acceso y aparcamientos y Sí, demás. no, sí, sí, Se una ha vez que... convertido en un atractivo más turístico. Efectivamente, y los enterados estos que andan por ahí por la vida descubriendo, entre comillas, rincones paradisiacos, van, lo chivan en las redes y después eso, y después con la colaboración de las autoridades locales y demás. O sea, estamos Pues de eso yo valoro mucho coartados, La Isidro. Palma, yo valoro mucho a los palmeros, a los Hombre, jaguaritas, porque mira, hombre, estuvo para allá un compañero de aquí nuestro, un gran fotógrafo y amigo de Seguros Helvetia, que es Carlos Hernández. Y Carlos sacó un vídeo y unas fotografías, pero él no dejó claro dónde había estado, para que un poquito preservar, ¿no? Porque hay veces que, claro, que no todo tiene que ser para los de fuera, también tiene que haber cosas para acá. Entonces, yo lo único que digo es que se puede vivir y también tenemos todo el derecho, respondiéndole a lo que me decía este señor. Sí, señor, usted tiene todo el derecho de disfrutar de la naturaleza. No le pueden poner cuita a no ser que incumpla la ley, pero si por lo pronto le dicen que usted puede subir al Parque Nacional del Teide, a disfrutar del Parque Nacional del Teide, siempre y cuando no haga fuego. Mira, esto hoy salía en el periódico los youtubers que fueron multados en el Parque Nacional, se llevaron hasta el electrodoméstico al Llano Canca para grabar el tema del youtuber. Entonces, a ver, señores, es que estamos llegando a un momento y alguien me lo rebatía, Isidro me decía, ¿y por qué no? ¿Cómo que por qué no? Entonces, ¿qué pasa? Que el Parque Nacional del Teide tú llevas y puedes hacer arriba lo que te dé la gana. Uy, ¿por qué no? ¿Cómo que por qué no? Oh, mientras yo no ensucie nada, digo, no te das cuenta de que una piedra que levantes, que eso me lo dijo Isidro Cedrés a mí un día, una piedra que levantes es ya acabar con posiblemente un ecosistema o por lo menos para alterar el biotipo de la zona en cuestión, ¿no? por esa misma razón hay zonas, eh, creo que dentro de no mucho utilizaremos la palabra, habían zonas Sí. donde son de uso restringido. Uso restringido quiere decir que no puedes ir. ¿Y por qué no puedes ir? Porque es un ecosistema que lleva su par de millones de años en Sí, funcionamiento. que es biotopo, que yo me confundí antes la palabra, es biotopo, Exactamente, biotopo. y que tenemos que seguir una observación en él, porque hasta los cambios en el clima y todo lo demás están indicándonos qué es lo que está sucediendo ahí, y de repente tú lo que no puedes hacer es coger por esa colina para arriba y salir caminando y dejar tus huellas para dentro de... Bueno, las huellas durarán siglos Sí. en desaparecer, por lo que hemos dicho, esa piedra de que te dije que no se debe coger del suelo, Ujú. que hablamos de ella hace apenas un Sí, par de programas, cierto. esa piedra que expuesta al sol por la parte de arriba es encarnada, es roja por la oxidación y exposición al clima, y que por debajo es negra, y que si la miras lo más probable tenga algún huequecito con alguna manchita blanca que puede ser simplemente un pequeño nido de una araña o cualquier otro insecto que se cobija debajo y deja ahí sus crías. Sí.
Bueno, pues lo mismo ocurre con las laderas de las montañas. La ladera de la montaña va sufriendo un grado de oxidación en superficie y largas por ahí para arriba una moto, una bicicleta, un quad o tus propios pies y lo que haces es revirar la arena esa y la que está debajo, que es más oscura que la que está encima, queda expuesta y oye, por ahí pasas caminando y resulta que dentro de 5, 6, 7 generaciones el que pase cerca de ahí seguirá viendo tus pisadas y la pregunta es, ¿eres tan importante como para convertirte en algo inmortal? ¿Bicho? ¿Qué es lo que eres? ¿Un bicho? Sí, sí. O sea, es la mentalidad, la naturaleza estaba ahí y estará ahí después que nosotros y lo que tenemos que hacer sí es disfrutar de ella con las limitaciones que significa no alterarla, no cambiarla. Mira, Sí. lo más inteligente que puede hacer un ser humano con la naturaleza es, como decía mi abuelo, como los gatos, mi niño. No dejes señales de que estuviste. Exacto, pero tampoco estás condenado, que eso es lo que yo también le decía a esta persona y a su mujer, tampoco estar condenado a tenerlo que ver por televisión. Y además, No. lamentablemente, mucha de la información sale sesgada, no es del todo correcta, porque hay que ser crítico constructivo. No todo lo que se expone en las televisiones canarias, todas, sin poner ninguna para que después no me llamen de alguna manera. Todos, ¿no? Hay veces que la información sale sesgada, sale, digamos, buscando que quizás un tópico, buscando, hay una belleza romántica, no, pero es que además de la belleza romántica hay una, digamos que naturaleza que tiene biología, una biología propia. Mira, hoy la noticia bastante buena es la de la isla de La Palma, que al parecer la isla de La Palma, donde está precisamente lo bajo del Teneguía, en el mar, hay una serie de animales ahora y de especies que se han adaptado a esa carencia de CO2 y está haciendo una evolución. Han venido incluso de fuera para estudiarlo. Son unos erizos que han reducido su tamaño y se han, digamos que, empoderado para poder sobrevivir en una naturaleza que ha cambiado por efecto del cambio climático y en este caso también por el volcán. Es tremendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la naturaleza evolución es constante. Sí, que la naturaleza es sabia, que va cambiando, pero como bien dices tú, yo soy de los que me gusta patear, me gusta caminar cuando puedo. La verdad es que no puedo mucho, pero cuando puedo. Y eso sí, me gusta respetar el lugar, no apartarte del camino, no meterte a pisar mata. Es decir, no se puede hacer lo que uno quiera, pero lógicamente sí puedes disfrutar de tu tierra. Hay unas zonas habilitadas, con naturaleza alrededor, hay pistas forestales donde puedes ir, sobre todo en esta etapa del año que hay menos problemas de riesgo de incendio, cuando ya empiezan las lluvias. Estos días estamos hablando de los madroños, de los madroñeros, de tantas cosas buenas que tiene nuestra tierra, pero que si no las vives, si no las sacas del libro o de la pantalla de televisión y las ves in situ, nunca vas a apreciarlas, nunca vas a quererlas, nunca vas a sentir ese apego a la tierra, a esa tierra que tenemos y que tú mismo en esa conferencia que hicimos a la par, Juanma, tú y yo, y bueno, y más personas que estaban allí, la tienes en tus manos, la palpas en tus manos, ¿no? Luego está, Isidro, el hecho de que es educación, una educación ambiental, en este caso, que estar en la naturaleza es oírla, olerla, sí, respetarla. Pero tú vas a ciertos sitios donde incluso hay hasta la posibilidad de hacer un picnic, un merendero, lo que sea, donde hay aparcamientos, donde la gente se reúne, donde la naturaleza la tiene allí mismo, y resulta que tienes en una mesa 4 o 6 personas y un aparato de música pegando un reggaetón que te tumba para atrás diciendo ¿qué coño pinta eso aquí? Sí. Y Claro. esos no son guiris, ¿eh? No. O Bueno, sea, aprender a vivir en la naturaleza y con la naturaleza no es tan difícil, pero para mucha gente lo es. ¿sabes lo que pasa? Que estamos hablando de que es un sitio para
pasar. Es como pues una plaza, es decir, no le ponen la importancia de vida que tiene esa naturaleza, que es un ser vivo. Yo, con todo mi respeto a los jardineros, que también hacen una labor extraordinaria, que tienen los jardines tan bonitos en las zonas urbanas y demás, pero lo cierto es que cuando llegas tú a esa naturaleza, párate, porque eso no lo ha gestionado el hombre, eso es la naturaleza. No, para nada. Entonces, claro, tienes que adaptarte. Entonces, lo lógico es que, oye, pues si yo voy arriba a escuchar la música, pues yo creo que deberías pues respirar, oír los pájaros, como bien dices tú, los sentidos, ¿no? Sí, de hecho, ese es el disfrute de la naturaleza, el huir de la ciudad y de todos sus sonidos. Pero mira, hay gente que no sé, no ve más allá y el problema no sé si es de educación o del entorno donde se crían y demás, pero yo qué sé, mira, en la época en que estaba en el Teide literalmente todos los días, la época en que hice una gran amistad, empecé a hacer una gran amistad con la gente de medio ambiente que estaba en el Portillo, que es donde reciben los visitantes que vienen de colegios y demás. Allí llegan las guaguas, se bajan los chiquillos, el personal de medio ambiente les recoge o les recogía, porque ahí han cambiado mucho las cosas, de momento no hay personal para eso, y se los llevaban por ahí de paseo y les explicaban y contaban y demás. Hablando con ellos nos dimos cuenta perfectamente de que se notaba un montón la diferencia de unos críos a otros dependiendo de dónde venían. Sí, cierto. Y los más asalvajados, entre comillas, con respecto al entorno natural, los que se notaban que vamos, que como que se volvían locos, que hacían cosas que no se debían hacer y que estaban fuera del lugar, eran los que venían, por ejemplo, de Santa Cruz, de La Laguna, mientras que los chicos que subían de Palo Blanco, por decir un lugar, o de cualquier entorno agrícola de Tarjeas para arriba, estaban como en su casa, vamos, una naturalidad absoluta. O sea que eso depende también del entorno donde te crías y de lo que estás acostumbrado, y por lo tanto la palabra vuelvo a decir, es educación. Sí. Y escasea mucho. Esta mañana en el primer café, escucha, a ver, así se nota. A ver. Se echa de menos el agua, Isidro, la lluvia. Y esta mañana el escrito editorial, que voy a ponerlo también en el Face, en el muro, ayer cuando llovía. Qué recuerdos de ese antaño mes de octubre, ya con el otoño en pleno, lloviendo, de hecho incluso hasta nieve en las alturas, por lo menos en el Teide seguro. Y sobre todo lo que era ese ambiente, ese olor que se mezclaba por un lado con el mosto, que ya estaba casi hirviendo para hacer el vino nuevo, y por otro lado las hojas, el olor, es decir, una naturaleza que te avisaba del cambio de estación, algo tan bueno que hoy en día, hombre, habrá gente que quiere estar, de estos chicos nuevos que quieren estar todo el día en cholas, en chanclas y bermudas, ¿no? El eterno pues verano, pero sinceramente no nos viene muy bien para nuestra tierra el que el tiempo se vuelva así, de esa manera, un tiempo... No, sin la renovación amorfo. De los ciclos, sí. No vas a ningún lado. Mira, ayer Rosy hizo el comentario, la mañana empezó clarísima, azul absolutamente claro, se fue cubriendo y pasado el mediodía dice, mira, el día está como... Dice, bueno, mirando aquí en mi teléfono habla de lluvia en Canarias. Digo, sí, pero Canarias, digo, es una variedad de climas variopintos, como bien sabes puede estar lloviendo allí y aquí no, digo, y demás, y luego sí me enteré de que había una agüita cayendo en Los Realejos. De hecho un amigo me dice, aquí está lloviendo, y de repente sentado en el salón en casa, con las ventanas abiertas y demás, de repente oigo el chillido de una gaviota, y miro así por la ventana, me veo un par de gaviotas dando vueltas por encima del Taoro. Sí. Y me recordó la frase de mi abuelo, gaviotas en tierra, agua segura. Y se lo dije, digo, pues aquí no creo que tarde mucho. Y no fue un aguacero, apenas mojó. Pero tú sabes lo que es estar en casa y de repente oler ese olor a tierra mojada. Eso. Ese olor a tierra mojada que fue Rosy y yo acercarnos a la ventana
Y efectivamente, apenas fue una sorimbita de nada, pero nos ves a los dos inspirando ese olor a naturaleza, y para eso hay que vivirla, hay que vivirla, hay que adorarla, hay que... Bien. Hay un tema que quería tratar contigo. El otro día también lo pusimos, ese, digamos, artículo publicado en una revista digital de Lanzarote, donde un señor hablaba y decía acerca de que Canarias no está en África, que en realidad Canarias no pertenece al continente africano. Todos sabíamos que las islas salieron del fondo marino, del magma que ascendía, y que obviamente tú nos recordabas que, bueno, las placas tectónicas hacían que esa lava, pues obviamente partiera hacia esa zona, ¿no? Pero claro, hay un tufillo, y el señor que me disculpe, pero es lo que pienso, un cierto tufillo a que somos Europa, pero que obviamente molesta donde estamos. Es el complejo, lo de ser africano es un complejo, y lo de ser europeo es es como subirnos el nivel. Pero por lo menos desde la época colonial ha sido siempre así. Sí. Pero hay que entender, yo lo hablaba con Pablo de Luca cuando hablábamos el otro día de los guaras y demás, cómo es que es, digamos, hay tanto estudiado ya que sabemos de la relación que tenían los primeros habitantes de estas Islas Canarias con el norte de África. No, este señor dice que no, que eran en cierta manera bereberes que fueron traídos por los romanos, que ya venían instruidos en Roma. Si venían instruidos en Roma, ¿cómo es que tenían la vida que tenían aquí? Es decir, estamos hablando de cosas que no se sostienen, y tampoco el hecho de decir que en realidad no traían cultura africana. Cuando tú ves un montón de tradiciones de origen. Y los grabados y los escritos en roca. Y que aparecen en África, claro. Y también las tradiciones, la gastronomía, el gofio, por ejemplo, gufí. Es decir, mira, el juego de palo, Isidro. Sí. Sin ir más lejos. Vamos a ver. Canarias es volcánica, pero la roca más antigua que encuentras en alguna de las Islas Canarias no es de origen volcánico. Son rocas plutónicas y no tienen nada que ver con Plutón, el planeta. Sí. La roca plutónica es una roca que está en el fondo oceánico y que es arrastrada por subida, por plumas de magma, como se le llama, arrastradas por el material volcánico que sale a la superficie. Y mientras que la erupción volcánica pudo haber tomado, como en Fuerteventura, por ejemplo, hace 22 millones de años, resulta que la roca plutónica que arrastró con ello tiene 3.000 y pico millones de años. Uh-huh. Esa es la placa africana. Sí. Que está debajo. Claro. El magma sube, cruza la placa africana y empieza a fabricar islas en su superficie hacia arriba. O sea, geológicamente hablando, las Islas Canarias están en África, o están por lo menos sobre la placa. África es mucho más grande que lo que se ve por fuera del agua. Pero mira que el título es bastante elocuente, porque al final te dice ni geográficamente, ni culturalmente, social ni culturalmente. Entonces, claro, se han empeñado. Claro, es que tienen una digamos que un peso encima de ese sentido de inferioridad que, por ejemplo, ¿cómo pueden explicar el tajaraste? No, que eso vino del tajaraste. Yo conozco, te pongo una música que es del País Vasco, de no sé qué, no sé cuánto, que es igual que el tajaraste. Y hable esto, lo otro y tal. Digo, hombre, todo el mundo sabe que mucho del folclore de nuestra tierra está obviamente empapado por Portugal y por España, lógicamente. Vale, y al revés, Isidro. Sí, también, porque lo que trajimos de fuera lo sabemos, pero lo que se llevaron de aquí y lo utilizaron fuera, que luego lo hicieron suyo, eso no lo sabemos porque se han dedicado perfectamente a hacer lo suyo. ¿Te acuerdas de aquella música cadenciosa y aquel baile y tal llamado el canario? Sí, señor, que dio la tarantela, dio como resultado la tarantela, la picadura de la araña, a un pueblo, mira, el colonialismo se dedicó a
a poner sobre los pueblos que conquistaba su propia ideología, su religión, su lenguaje, y a robarles lo que era de los otros, pero cambiándolo de textura. O sea que vamos a ir despacito. Además, cuando alguien me llama bereber, yo me siento insultado, y de hecho lo puedo mandar a la mierda, hablando mal y claro. Bereber, bárbaro, es un término utilizado primero por los griegos, más tarde por los romanos, para todo aquel que no pertenecía al mundo civilizado, entre comillas, que ellos del que ellos presumían, ¿sabes? O sea que los canarios y los norteafricanos no son bereberes, son imasigen, en plural, o amasig en singular, y vamos desde la misma frontera del oasis de Sigua de Egipto con Libia hasta las montañas del Atlas de Marruecos. Ese es el lugar de nacimiento y de historia de un pueblo que sí, que conoció a fenicios, se convirtieron en púnicos y en la zona de Túnez cuando se creó Cartago, el mercado aquel increíble y de comercio que crearon por todo el Mediterráneo, saliendo al Atlántico, subiendo hasta las costas británicas y bajando hasta las Islas Canarias, aunque eso sí, hay señores con cátedra que están para defender una ideología que ya quedó perfectamente obsoleta y que se está demostrando de que durante mucho tiempo esos negacionistas al final consiguieron durante su época, pero ya no lo están consiguiendo, negar la realidad de que fenicios estuvieron por aquí. No, los romanos, pero si te vas a la península ibérica, donde hay restos como de Tarteso, hay restos fenicios, Cartagena, para empezar, que tiene todavía restos en el subsuelo de aquellos fenicios y demás, y resulta que lo único en lo que se invierte y lo único que se exalta del pasado de la península ibérica es el pasado romano. ¿Por qué? Bueno, pues porque Roma sigue ahí. Lo llaman, a Roma la llaman la ciudad eterna, y es que simplemente cuando el Imperio Romano cayó, no cayó del todo, el Imperio Romano se convirtió en la Iglesia Romana, se convirtió en un concepto ya no tanto militar, pero sigue perdurando, sigue estando ahí, y por lo tanto sigue teniendo una presión y una fuerza increíble, y se adapta a todos los medios y a todos los entornos. Yo estuve viendo una foto el otro día que me puso los pelos de punta, y de los años 60, donde veo al general Franco bajo palio. Hay mucha gente que no sabe lo que significa eso. Bajo palio, rodeado de un montón de obispos y sacerdotes, y eso simplemente me dicen que si te quieres adaptar a los tiempos, tienes que adaptarte a todas las circunstancias, y que, oiga, que España no sufrió una guerra civil, España lo que sufrió fue un golpe de Estado, y que la Iglesia se supo poner perfectamente al lado del ganador para poder seguir subsistiendo. Pero que el norte de África tuvo presencia en más de 8 siglos en la península ibérica. Hombre, y tanto que sí. Eso hay que reconocer, y sobre todo esa... Además, hablan de la invasión de los moros de África a la península. España tenía sus propias guerras internas, y un señor rey que estaba perdiendo con su enemigo que le estaba ganando, yo las cosas te las cuento así, porque yo me cansé ya de aprender historia y regalarle historia al que no lee. Cierto. Así que yo les indico, y ellos que busquen la lectura. Y ese señor se encargó de llamar tropas del norte de África para que le ayudaran en su combate contra el enemigo. O sea, no hubo una invasión. Le pasó igual que los... hubo una invitación. Sí, le pasó igual que a los primeros habitantes de Britania, que pidieron ayuda a los anglos y los sajones, y al final pues, se quedaron con quedaron los anglosajones allí, sobre todo los anglos, que fueron quienes dominaron al final. Y bueno, hoy la realidad del Reino Unido es precisamente esa, pero sin descartar la presencia de los vikingos en el Danelaw, los daneses, ni tampoco también otras culturas, la primigenia que estaba allí, la celta y demás. Bueno, en cualquier caso, somos un crisol de muchas cuestiones, pero hoy, siglo XXI, tenemos que aceptar, ya tenemos que quitarnos esa cuita y esas penas y ese sentido de inferioridad que tenemos, y que te das cuenta tú de que lo único que hace es empobrecer lo que es la cultura, la historia, y sobre todo
hace flaco favor a la dignidad de un pueblo que estuvo y que sigue estando aquí a través de nosotros, a pesar de que alguien no lo quiera reconocer, pero a las pruebas me remito. Réstales cultura, réstales educación, réstales de los colegios lo que deberían tener y conseguirás hacer con ellos lo que quieras, Isidro. Bueno, Y ya eso es lo que han hecho aquí durante siglos. estos días lo vamos a ver porque mucha influencia extranjera, lo del Halloween, mucha influencia extranjera con lo de las compras de Navidad y demás. Pero yo estaba hablando ahora con Lali y esta mañana, como digo, pues en el escrito editorial, hablando de cuando las patatas, de cuando las castañas, las nueces, el tema del vino nuevo, el tema de... Hay un montón de cosas que son propias del lugar, que yo no quiero decir... Alguien me dice, no, pues en tal sitio también las hacían. Oye, yo no digo que no, pero es que claro, yo no soy de tal sitio, yo soy de aquí y a mí me interesa conocer lo mío. Entonces, si los chicos no saben lo que es trasegar, si los chicos no saben lo que es, pues en cierta manera, pues un vaso ostillón, si no saben lo que es, pues eso, las truchas de batata, es decir, hay un montón de cosas que son de aquí, que se hacen en otros lados de otra manera, pero que nosotros tenemos que preservar nuestra cultura, simple y llanamente porque es nuestra, nada más. No es nada extraordinario. Alguien me decía a mí, no, es que ustedes son unos siempre memorialistas, siempre están igual. Pero nosotros lo que hacemos es ahondar en lo que nosotros queremos, en lo nuestro. Nosotros lo que somos sencillos defensores de nuestra cultura o de lo poco que va quedando de ella, a pesar de lo mucho que se hace por destruirla. Pero ¿saben lo que yo le digo a la señora esa? Le dije, pero usted también. Y sus nietos. Usted explíquele a sus nietos su vivencia. Los nietos que escuchen a los amuznados, a los mayores, a los sabios, que le cuenten sus historias, que le cuenten lo mismo que yo le estoy contando a mis hijos. Lo que decía mi padre, las cosas que yo aprendí a través de él, de mi padre, de mi madre, de esos ancestros que respetaban, que iban a la naturaleza, que sacaban provecho de la agricultura, de la ganadería. Pero muchas veces yo me acuerdo, un ejemplo sencillo, mi hermano... a los lagartos o yo a los lagartos y mi padre decía, a ver, ¿qué te ha hecho? ¿Por qué tienes que matar? Matar no tiene razón de ser cuando una persona, matar por matar, no. Se mata cuando uno hay un peligro, se sacrifican animales, pero no hay que matar. Esas lecciones que mi padre me dio, hoy en día me dan hasta incluso para no ser capaz de ponerle un dedo encima de una hormiga. Y respetar la vida. Esas son lecciones de vida. ¿Que te la puede dar tu padre siendo andaluz? Claro que sí, eso son cosas del día a día. Pero nuestra tierra, nuestra idiosincrasia como pueblo, tanto en la parte del terreno, de la naturaleza, el uso de la naturaleza, la agricultura, ganadería y demás, es parte de nosotros y la cultura popular tenemos que defenderla porque somos canarios, simple y llanamente. No porque si yo fuera andaluz, pues hablaría la Andalucía seguramente en un apartado como este y eso no quita que no hable algún día porque es un medio público y tengo que hablar de muchas cosas y además muchas cosas buenas que se pueden hablar de las comunidades, tanto de España como de Portugal, de otros sitios, pero eso sí, ¿de qué me sirve a mí valorar todo lo de fuera cuando después resulta que infravaloro, ensucio, deterioro que diga, deterioro y no preservo mi tierra, mi gente, mi cultura? Entonces... El principio de convertir esto en tierra de nadie, Isidro, es beneficioso para algunos. Yo, mira, el otro día, hablando con José Manuel García Pérez, le hicieron una entrevista en la televisión canaria, yo lo vi arriba en Pinoleres, le hice un pequeño reportajito, lo saludé y todo, y él siempre que sale dice lo mismo, se agota el tiempo, quedamos dos, se va a acabar. Este municipio de Los Realejos tiene ahora mismo... Creo que son o 3 o 4 cesteros, cada uno con su habilidad, uno más de caña, otro más de castaño y demás está castañero, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando se vayan ellos no hay nadie detrás, a ver, no solamente es la parte pública, cuidado, que siempre le damos a la parte pública, también la parte privada. ¿Por qué no se puede también hacer pues unos cursos? ¿Por qué no se puede preservar? ¿Por qué no se puede en los colegios meter más cultura canaria? No sé, hay un montón de cosas que no se entienden el porqué, pero mientras se van yendo. Por el mismo motivo, Isidro, de que en el artículo que escribió Pedro Hernández, sí, Guanir. Pedro Guanir,
El hombre de natura y cultura de las Islas Canarias, que de Sí. acuerdo fue un libro, y un libro una vez que se publica ya empieza a estar caduco porque la continuidad de Del la estudio, cultura, claro. del estudio Sí. está ahí. Bueno, pues él la tiene. GEVIC se llama ahora, e insistimos en decirlo, que GEVIC es natura y cultura en las redes, en internet, Sí. y que, oiga, que un señor importante, además todo un jefe, que son de los que deciden sí o no está bien o está mal, en Madrid, después de su exposición le dice que sí, que la exposición estuvo muy bien, pero que ese libro, que ese tema, que esa línea era altamente peligrosa. Sí. Cuando se considera peligroso un libro como Natura y Cultura de las Islas Canarias en la península ibérica, está clarísimo de que le estamos viendo las patas al caballo, querido. O sea, Sí, sí. la mentalidad de mucha gente todavía de no soltarle demasiado la rienda a la gente de este pueblo, de mezclarnos lo antes posible y cuanto más mejor, y de quitarnos las señas de identidad para que no seamos nadie en esta tierra, seamos simplemente uno más. Eso es una idea política de colonización o neocolonialismo, Sí. si lo quieres llamar de esa manera. Sí. Y para algunas mentalidades eso funciona, y funciona así, y parece que no lo ven de ninguna otra manera, y es triste, Sí. porque esa gente tiene la fuerza, tiene la presión. ¿Sabes que uno que piensa de esa manera, que piensa que perdemos el tiempo, que en realidad España es una y que el resto tiene que adaptarse, ¿no? Ante mis premisas, diciéndole de que, claro, ¿y qué pasa en Andalucía? ¿Qué pasa en Aragón? ¿Qué pasa en el País Vasco? ¿Qué pasa en Madrid mismo? Que hasta incluso la capital tiene su historia, su cultura, su tal. ¿Qué pasa? Entonces, ante todo eso, lo que te dice en cierta manera, dice, ustedes son muy pocos, lo que no han logrado, eso me dolió sinceramente, ¿eh? Dice, no han logrado llegar ese mensaje al pueblo. Le digo, mire, ¿saben una cosa? Yo creo que sí ha llegado al pueblo. Lo que el pueblo está obnubilado, el pueblo está adormitado, está cloroformado, para que no sea sensible hacia esas cuestiones. Pero cuando el pueblo despierte, el mundo templará, porque mucha gente dirá, ¿qué hemos hecho durante tantos años? Ahí dirán, ay, hubo unos pocos, y recordando a Churchill, aunque antes de Churchill lo dijo un clásico también de, no sé si fue Horacio o qué, que nunca tantos debieron tanto tampoco. Y Sí. lo cierto es que nosotros La batalla mientras... de Inglaterra, sí. Okay, mientras estemos aquí, oiga, mientras estemos aquí seguiremos siendo. Yo creo que sí llegamos, yo creo que este es el camino, y el otro camino, el de mirar por otra parte o hablar de chiribita, no nos viene nada bien. Pero bueno, allá cada cual con su conciencia. Yo creo que nosotros estamos haciéndolo bien, seguimos con esas premisas, y el que no quiera, pues que cambie. Así de claro. Sí, sí, no, lo tengo clarísimo. Mira que, hombre, yo de joven tenía casi el convencimiento de que era una batalla que íbamos a ganar, pero creo que ha habido varias generaciones antes de la nuestra que se han sentido igual. A medida que vas madurando, hay quien pierde las ilusiones, hay quien Sí. se rinde, hay quien se rinde y demás. Rendirse, en mi caso, bueno, y en el tuyo lo tengo demostrado, no es una opción. Por lo tanto, seguimos en R que R, y de acuerdo, a lo mejor el convencimiento no lo tenemos como el primer día, pero lo que sí tenemos claro es que la dignidad que ponemos en juego en esto no la vamos a perder, y por lo tanto, al final ya no sé si lo que estoy haciendo es por mejorar las condiciones de vida de esta tierra y de mi gente, o si simplemente para llevarme mi dignidad intacta el día que me vaya de este Bueno, mundo, una ¿sabes? cosa conlleva a la otra, porque no, todo lo demás son opiniones. Pero como decía mi padre, a quien tienes que deberle tú, si haces bien, vete al 10 aunque te salga al 5, como decía él, y a quien tienes que deberles a ti mismo esa dignidad, haz las cosas bien. Hasta poner un pie delante del otro requiere preparación, requiere intención, requiere técnica, pero también, por supuesto, requiere voluntad. Nosotros somos de voluntad. Es nuestra voluntad la que tenemos y la seguimos prodigando. Fíjense ustedes, después de casi 35 años. Algo habremos sembrado. Estoy seguro que algo habrá sembrado. Y como se sabe, la sembradura, oiga,
pega en otras huertas, pega en otros lares. Ojalá que sea así y por lo pronto que sea activo. Mira, Viera mismo lo decía. Viera dijo, el creador ha hecho la naturaleza, nosotros la hemos prodigado. Pues igual, nosotros prodigamos todo aquello que nos dejaron nuestros ancestros, algunos de los cuales hacen miles de años que estuvieron aquí con nosotros y que son algo más que unos huesos metidos en una esto como se llama, urnas de cristal en un museo. Yo no me quedo con eso, a pesar de que el estudio de la arqueología es perfectamente loable, pero hay que ir más allá, hay que ahondar más, hay que seguir. Y cada vez que hablo contigo, cada vez que hablo con Pablo de Luca, que hablamos acerca de la raíz de las palabras, de Guara, de esto, de lo otro, encontramos más raíces, más formas para sentirnos orgullosos de la cultura que representamos, que es la cultura canaria, la Masic, Guanche, y que nosotros estamos aquí como valedores de ella, y eso sí, con rigurosidad, con documentación, con bibliografía que pueden consultar, como tú mismo decías antes. Bueno, pues mira, de hecho lo sigo teniendo en primera línea. De hecho estoy a falta, tengo que darme un salto a donde quiera que sea, a buscar un par de estanterías, porque ahora mismo tengo libros amontonados uno encima de otro, a falta de eso, de estantería. El problema mío es que me encanta el papel y donde compras libros de papel tienes que almacenarlos, tienes que ponerlos. Sí. Mi mujer tiene más de cerca de 1000 libros, pero lo tiene en un libro electrónico eso. Y gracias, porque ella lee a un ritmo absolutamente increíble y no habría lugar en esta casa para tanto libro, ¿no? La cosa ha ido cambiando. Si los libros de mi mujer, el más pequeño es de 700 páginas, 1000 y pico, y le duran si acaso 2 semanas, o sea, se los come. Es una ávida lectora y claro, son 2 líneas totalmente aparte. De hecho, un día que se quedó sin lectura, la veía como una fiera encerrada y dice, estoy sin libro. Digo, cariño, aquí tienes, y entonces se me queda mirando y dice, yo leo libros. Tú lo que tienes son libros de consulta, los míos son, bueno, novela histórica. De hecho, Ken Follett y su obra es la que lo tiene más conquistado que nadie, ¿no? Bueno, pues... Y mi libro favorito en este momento, que de hecho llevé un tiempo para comprarlo, porque tenía otros bueno, se publica más de lo que eres capaz de leer hoy en día, y por lo tanto vas con retraso. Y ya lo he anunciado aquí. Cuando el cielo nos habló, los guanches y el achimencellato de Adar, la punta del Hidalgo, de Antonio José Farrugia de la Rosa y Miguel Ángel Martín González. Es una golosina, Isidro. Bueno, pues bueno, de aquí le echamos también obviamente esa cuñita para que la gente pues recuerde que pueden conseguirlo en pues las librerías de nuestra tierra. Estamos ya en 42 minutos, tenemos que poner el punto y seguido, ¿eh? Sí, casi 43 ya, ¿no? Nos hemos pasado un rato. Bueno, un ratito, pero bien, porque estamos tratando temas. Estoy seguro que más de una persona que está ahora escuchándonos, que la que nos suele seguir, dirá, no, qué pena, ya se acabó. Porque el que se cansa de nosotros se cansa al minuto 3, no en el 43, ¿no? Bueno, más que cansarse, el que nos rechaza. Sí, bueno. Sería la palabra adecuada, porque hay gente que rechaza cosas simplemente oyendo el primer par de palabras, porque no conjuga con su forma de pensar o pero con yo su estoy manera seguro, de comulgar o lo que sea. Sí, pero estoy seguro que si nos escucha un poquito más, a lo mejor te cambia de forma de pensar. Bueno, muy bien. Isidro, como siempre, nuestra salida con el juramento del Mensei. Venga, Agoñe y Acorón, Ñaxajaña, Chacoña. Un abrazo grande, hermano. Adiós.